Antes de empezar con el título y todo lo que viene a continuación, quiero hacer una pregunta. Quiero que juntos tengamos un momento de reflexión interna y respondamos la siguiente pregunta. Si yo te digo a ti, ¿qué es lo primero que piensas o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Jesús? ¿Qué es? A ver, si yo te digo Jesús, ¿piensan algo? ¿En qué pensaste tú? ¿Cuántos pensaron en amor? Levanten su mano. ¿Verdad? ¿Cuántos pensaron en poder? Levanten su mano. ¿Cuántos pensaron en vida? Levanten su mano. ¿Cuántos pensaron en misericordia? ¿Cuántos pensaron en salvación? ¿Verdad? Ok. Jesús es sin duda la persona más importante que ha existido en la tierra. De hecho, nuestro tiempo, nuestro calendario se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así que ninguna otra figura, líder, persona ha sido tan importante como lo es Jesús. Y describirlo en palabras, en adjetivos o en calificativos nos quedaríamos cortos, porque no hay palabras suficientes para describir lo grande, lo maravilloso, lo bueno, lo poderoso, lo increíble que es Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Algunos filósofos e historiadores lo han intentado durante años. Y te quiero leer algunas referencias de algunos de ellos. Por allá en Inglaterra, un gran filósofo e historiador que no era creyente llamado H. G. Wells dice lo siguiente, y abro comillas: soy un historiador, no soy creyente, pero debo confesar que como historiador, este predicador sin un centavo de Nazaret es irrevocablemente el centro mismo de la historia. Jesús es fácilmente la figura más dominante de toda la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Y si lo dice alguien que no es creyente, ¿cuánto más nosotros que sí lo somos? En el siglo XVII también vemos otro historiador llamado Phillips Schaff que decía lo siguiente, abro comillas: este Jesús de Nazaret, sin dinero, sin armas, conquistó a más millones que Alejandro, que César, que Mahoma y Napoleón juntos. Este Jesús, sin ciencia y aprendizaje, arroja más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos antes y después de él. Este Jesús, sin la elocuencia de las escuelas, pronunció tales palabras de vida que nunca se habían dicho antes o desde entonces, y produjo efectos que están fuera del alcance de cualquier orador, poeta, profeta o cualquier otra persona. Y ya por último, alguna otra referencia que alguna vez se escribió de Jesús. Alguien dijo, sin escribir una sola línea, puso más bolígrafos en movimientos y proporcionó más temas para sermones, canciones, obras de arte que cualquier otro personaje en la historia de la humanidad. Y Jesús, sin duda, no solo impactó su época en la que vivió, sino que también trascendió a los libros de historia, a la actualidad hoy misma. Y Jesús sigue siendo influyente. Donde quiera que tú vayas, vas a poder ver el reflejo de algo que hizo Jesús, las primeras universidades, los primeros centros médicos, los primeros centros de estudio. Todo fue, todo empezó gracias a lo que Jesús hizo, la misericordia de sanar, de enseñar, etcétera. Y a día de hoy sigue siendo inspiración para canciones. Aún artistas no cristianos hablan de Dios en sus canciones. Obviamente los que no son cristianos de una manera pues más despectiva que otra, pero aún así siguen hablando de Jesús, de Dios. En el arte podemos ver que una de las pinturas más emblemáticas de la historia, pudiéramos decir que es aquella imagen donde Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Entonces um, Jesús es importante en nuestra vida, pero más que por lo que predicaba, ¿cierto? Sus grandes sermones, sus grandes e increíbles milagros y señales que hizo, lo que realmente nos podemos quedar con lo que Jesús hizo es con el servicio, porque Jesús entendió que no hay cosa más grande y más importante que servir. Sí, Jesús hizo lo que nunca antes ni después de él
jamás podría haber hecho. Su liderazgo, su sabiduría, su trabajo, pero sobre todo cómo el Dios, creador de los cielos y de la tierra, vino a servir al hombre. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús y el servicio con todo esto? Pues mis hermanos, tiene que ver con que el servicio sana a tu familia, y ese es el primer título de nuestra serie de este mes. El servicio sana a tu familia. El enemigo sabe que cuando servimos y cuando empezamos a servir, automáticamente nos estamos pareciendo más a Cristo, a la naturaleza de Cristo. Y no hay nada más poderoso que el acto del servicio. Por eso, por décadas, por años, el diablo sabe cómo atacar las familias, las relaciones, los matrimonios, porque el servicio es la base de un matrimonio y de una familia sana, y por consecuente de una sociedad también sana. Entonces, antes de Jesús y después de Jesús hubo muchos reyes, emperadores, gobernantes, hombres que tenían grandes ejércitos, poder, influencia, riquezas, en fin. Y nadie jamás hizo lo que Jesús hizo, solo con 12 discípulos que lo siguieron, sirviendo en Nazaret y en Judea y en los alrededores de esa área. Y tan solo en 3 años dio la vuelta al mundo, porque Jesús entendió que lo más alto que podemos hacer es lo más bajo que podemos servir. Por eso en Mateo capítulo 20, versículo 28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Luego podemos leer en Filipenses 2, versículo 5, que haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de, ¿qué dice la Biblia? ¿Tomando forma de qué? De siervo, no de rey, no de señor, no de esclavo, no de autoridad, perdón, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hoy no solo vamos a recordar el impacto que tiene Jesús en nuestra vida, sino también cómo nosotros podemos ser como Jesús a través de lo que Él nos enseñó. Amén. Entonces, vamos a hacernos 3 preguntas el día de hoy, y esas 3 preguntas serán la base de toda nuestra enseñanza el día de hoy. Con estas 3 preguntas vamos a comprobar cómo estamos en nuestra disposición y mentalidad y corazón de servicio. Así que si están listos, díganme amén. Y vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿cómo sirves en los lugares donde ya estás acostumbrado a estar? Ahora, esto no es solo de anotar, eso también es de responder, de reflexionar. ¿Por qué? Porque servir en lugares donde ya estamos acostumbrados a veces puede llevarnos a no darle el valor que se merecen ciertos lugares. Si estamos en nuestra casa la mayoría del tiempo y ya nos acostumbramos a estar en casa, por alguna razón u otra tendemos a quitarle valor lo que significa la casa. Contrario a lo que sucede en la iglesia, que yo sé que aquí todos aman servir en la iglesia, porque ¿cuántos no creen conmigo que es una bendición servir en la casa de Dios? Y aquí yo les tengo que felicitar, darles mis felicitaciones, mis aplausos, mis respetos, quitármele el sombrero a cada servidor voluntario que cada semana viene a servir con su mejor sonrisa, con su mejor actitud. Eso en ustedes es irreprochable. Yo decir algo de los servidores de Ríos de Vida, que son los mejores, ¿cierto que sí? No los noté muy convencidos. Pero el caso es que servir en la casa de Dios, más o menos, aunque algunas veces puedan haber complicaciones y dificultades, uno ama servir en la casa de Dios. Pero ojo aquí, porque el primer ministerio que te dio Jesús, o la primera posición de autoridad que te dio Jesús, no es el liderazgo que tienes a causa de tu servicio en la iglesia. La primera autoridad que te dio Jesús no es ese grupo que lideras, no es esa área de servicio a la cual estás a cargo.
La primera posición de autoridad que Dios te delegó es tu casa. Son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo. Esa es la primera posición de autoridad que Dios te delegó. Y Dios jamás te va a pedir que dejes a tus hijos, te olvides de ellos, no les des importancia solo por el hecho de venir a servirlo a Él y servir a la gente. De hecho, Dios quiere que tú tengas en orden tu casa, que puedas gobernar tu casa, ¿cierto? Para que así también puedas ejercer autoridad en otras áreas de tu vida, como lo es el servicio en tu iglesia. Amén. Así que es fácil, en pocas palabras, podríamos decir servir en la iglesia. Porque no digamos mentiras, el que nos den una camiseta, un suéter, un chaleco, nos da una posición, nos da una distinción, nos hace sentir importantes, ¿cierto? Cuando tú recibes tu uniforme y ahorita que los cambiaron todos, ¿cuántos ya tienen los nuevos uniformes o están por adquirirlos? Pues eso nos hace sentir importantes y nos hace sentir como que, wow, tenemos una posición. Y eso es chévere, se siente chévere. Además que a veces también una que otra foto te toman por ahí, las cámaras están rondando, en el 20 social saliste en el video resumen que hicieron. Wow, qué chévere. Y te felicito. Pero, ¿cómo sirves en el lugar donde estás acostumbrado a estar? ¿Es verdaderamente Ahí es donde verdaderamente tú puedes ver tu corazón de servicio? Cuando tú, por ejemplo, preparas la comida de tu esposo, de tu esposa, cuando le haces el desayuno, cuando le arreglas la ropa. Porque ¿cuántos saben? Las mujeres les pregunto, ¿cuántos saben que los hombres pueden cocinar también? Ellos pueden hacerse su comida, ¿sí o no? Ellos pueden sacar su ropa, ellos pueden planchar su ropa. Pero qué lindo es que tú tengas ese acto de servicio y de bondad con tu esposo. Y eso no te hace una oprimida, eso no te hace una esclava, como te lo quiere enseñar la cultura de hoy en día. Lo único que estás haciendo es reflejando a Jesús con tus actos de bondad y de servicio. Y el hombre no te hace menos varonil, no pierdes tu masculinidad solo porque hagas trabajos de mujer, como lavar la ropa, lavar los baños, lavar la cocina, limpiar a los niños, cuidar a los niños, jugar con los niños. Eso no te hace menos hombre. Eso no te hace perder tu masculinidad y tu seguridad. Todo lo contrario, eso te hace ser un reflejo de Jesús en tu casa. Y los noto muy callados, pero todo eso tiene que ver con las vertientes ideológicas que han entrado a nuestra sociedad y que también se han introducido en nuestros hogares. Una se llama el machismo, la otra se llama el feminismo. Una te enseña o dicta que el hombre tiene que dominar a la mujer y ésta servirle a él en casa mientras el hombre va a trabajar y tener su carrera profesional y cumplir sus metas y objetivos personales y profesionales. Mientras que el otro extremo de esta ideología, más reciente aún, que está cogiendo mucha más fuerza, es el feminismo, donde le enseña a la mujer a que no necesita depender de un hombre para ser feliz y para estar completa, sino que ella puede ser independiente y puede también desarrollarse como persona y como profesional. Pero tú no muestras el servicio o tu corazón servicial por cómo tú predicas en las calles, por cómo tú predicas en la casa de vida, por cómo tú sirves en la iglesia. Tú muestras tu servicio por cómo sirves en tu hogar, donde quizá nadie te está viendo, donde quizá nadie te está dando el valor que de pronto te mereces. El lugar donde tú mejor debes servir es tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, los noto muy callados, pero no importa, yo sé que están respondiéndose las preguntas internamente. Ahora, la segunda pregunta que vamos a ver el día de hoy, de las tres que les dije, es la siguiente. ¿Cuánto piensas en ti versus cuánto piensas en los demás? ¿Cierto? Y aquí te voy a tirar la clave de todo esto. Y es que el secreto para el verdadero servicio es olvidarse de uno mismo. ¿Ok? El verdadero secreto del servicio es olvidarse de uno mismo. Cuando tú sirves, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en la satisfacción
que te produce el servir en hacer algo bueno y te sientes bien? Porque el servicio no se trata de hacerte sentir bien a ti. El servicio se trata de hacer sentir bien a la persona a la que estás sirviendo. Independientemente si tú quieres o no quieres, si estás triste o estás enojado, ¿verdad? Lo importante del servicio y el secreto del servicio es no pensar en la retribución que yo puedo tener a cambio de mi servicio, sino simplemente se trata en ofrecerlo y ya, ¿verdad? Porque cuando tú entonces sirves esperando algo a cambio, sirves en la iglesia esperando un agradecimiento, más posición, más autoridad, cuando tú sirves en casa esperando eh, que te feliciten o te digan bien hecho o te recompensen, entonces ese no es un verdadero servicio, porque te estás sirviendo es a ti, a tu ego, a tu necesidad de sentirte bien contigo mismo. Por ejemplo, a mí me pasó, y no lo digo porque me tocaba predicar, no lo hice porque me tocaba predicar de esto. Créanme que cuando lo hice, lo que le voy a contar, no sabía que me tocaba predicar y mucho menos sabía del tema que se iba a dar. ¿Me creen o no me creen? Pero igual es algo que hago prácticamente todas las semanas porque me nace hacerlo. Y me quiero, digamos, echar un poquito de flores si me lo permite. Pero la semana pasada yo le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué, Vale? ¿Por qué no te quedas hoy tú todo el día descansando? Yo me levanto temprano, hago el desayuno de Sammy, hago mi desayuno, lo empaco, guardo las cosas en el carro, le empaco el uniforme y todo a Sammy. Yo lo levanto, yo lo cambio, yo lo visto, lo llevo al colegio, lo recojo, lo traigo a la iglesia, luego me vuelvo a trabajar. Mientras que tú tienes un día para ti, duerme, trabaja, haz lo que tú quieras, yo me encargo de eso. Y no lo hice pensando en una retribución que esos actos pudieran tener, ¿verdad? Si entiendes a lo que me refiero, porque hay audiencia infantil y no puedo dar muchos detalles, pero no lo hice por eso. Es más, era uno de esos periodos del mes donde eso no se puede hacer, así que me merezco más, pero no lo hice por eso y no lo hago por eso. Lo hago porque nace de mí el tener un acto de servicio. Ahora, ¿el hombre puede prepararse su comida, su ropa? Por supuesto que sí. Pero qué lindo es que tú le digas, mi amor, sabes que todo está listo. Ve, ve y trabaja tranquilo que yo me encargo de todo. ¿Cierto? Y no se trata de que o la mujer haga todo y el hombre haga todo. Se trata de servirse mutuamente, buscar la satisfacción del otro y no la personal, ¿verdad? El servicio, si lo podemos poner en otras palabras, el servicio es lo que aviva la llama de un matrimonio, de una casa, de un hogar. Ahora, no solo con los esposos, con los hijos también. Yo sé que hay hijos que no son muy agradecidos con sus padres. Y sabes que cuando yo me casé hace 4 años y firmamos ahí un documento en el tema del matrimonio civil ante la ley, en ningún momento a mí me explicaban o me dijeron que yo tenía que sacar a mi niño a jugar o llevarlo de vacaciones. No, no, no. Ahí estaba clara las responsabilidades que yo como hombre tenía, que era básicamente proveer para mi familia. Entonces, muchas veces los hombres, déjame hablarle un poquito a los hombres, a los padres, nos sentimos como que, wow, no nos están dando las gracias por todo lo que hacemos. No nos están dando las gracias porque salimos a trabajar, porque traemos la comida a la casa, porque pagamos las cuentas. No nos están dando las gracias. Ahora, va a sonar duro, pero no te tienen que dar las gracias por algo que te corresponde hacer. Más bien el servicio es hacer aquello que no se te ha pedido que hagas. Yo sé que me toca pagar las cuentas. Lo que técnicamente no me toca es salir a jugar con Sammy después de un día largo de trabajo, cuando él tiene todas las energías y a mí ya no me quedan tantas. Y yo le puedo decir, hijo, pero sabes que ya yo te suplí, ya te pagué el colegio, ya tienes tu ropa toda, todos los útiles escolares, la nevera está llena. Tú a mí no me, yo a ti no te tengo que dar más nada, ¿verdad? Ya lo dije, ya lo hice todo. Pero si bien nuestros hijos necesitan de ese sustento económico y, digamos, material, lo más importante para un hijo siempre va a ser lo no tangible,
que son esos momentos de compartir, de jugar, de divertirse, cosas que quizás no son tu tarea, pero son tu servicio en tu casa. Tender la cama cuando nadie te lo pidió, arreglar la ropa cuando de pronto tu esposa ya iba a hacerlo y tú dices, no, yo lo hago porque pues puedo, quiero y tengo tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y siempre la sonrisa o la tranquilidad la sonrisa de tu hijo, la tranquilidad de tu esposa, ese va a ser realmente tu verdadero agradecimiento. Amén. Entonces sirvámonos los unos a los otros. El servicio es olvidarse de uno mismo y simplemente entregarse a la persona. En Efesios 5:25 leemos lo siguiente. Nos dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego en el versículo 28 dice, también maridos deben amar a sus mujeres, digan conmigo, como a sus mismos cuerpos, digan conmigo, como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hoy en día, tanto el hombre, como lo dice la Biblia, pero también la mujer, somos muy vanidosos de nuestro cuerpo, amamos vernos bien, amamos vestirnos bien, para vernos bien, para sentirnos bien. De hecho, vamos al gimnasio y comemos saludable, no necesariamente porque queremos estar sanos en nuestro cuerpo físico, sino porque queremos vernos bien y encajar dentro de ese cuerpo de estereotipo cultural y social, ¿verdad? Para poder mostrar algo. Pero no, aun cuando nos servimos a nosotros, a veces ni siquiera lo hacemos con las intenciones correctas. Yo como bien, yo me visto bien porque quiero estar bien conmigo mismo, no porque quiero aparentar algo más. Entonces, así mismo, tanto como tú te amas a ti, de que te echas todas las cremas en las noches, la antiarruga, la no sé qué, la del pelo para que oscurezcan las canas y todo eso de la ajena que ustedes se hacen, las mujeres, ¿verdad? Y los hombres que ya están perdiendo la batalla de la calvicie. Mis lamentos con ustedes. Yo todavía no estoy por esa temporada de mi vida. Y creo que tengo, por lo que veo, buenas probabilidades de que no me llegue. Pero si por alguna razón me llega a llegar, no me voy a preocupar, no voy a estar tranquilo. Sé que mi esposa me va a amar igual, calvo, ¿verdad? Porque lo importante es el bolsillo, no, perdón, el corazón. Lo importante es el corazón. Amén. Lo importante es el corazón. Pero tanto como me amo yo, a mí mismo, a mi cuerpo, así debo entregarme a mi esposa, a mi esposo en los casos de las mujeres. Entonces, respondiendo ya a esta segunda pregunta, vamos a la tercera y es la siguiente. ¿Cuánto te está costando el servicio que estás dando? Esta es muy importante hacérnosla porque el servicio tiene que costar y el verdadero servicio va a ser perjudicial para ti en el sentido de que no quieres hacerlo, pero aún así sabes que tienes que hacerlo. Te corresponde hacerlo, quieres hacerlo. Ese esfuerzo de dar esa milla extra, ¿cierto? El servicio también es como poner la otra mejilla, o sea, no basta con que yo tenga que proveer para mi familia y darles todos los sustentos necesarios, sino que además tengo que amar a mi esposa, cuidarla, consentirla, pechicharla, jugar con mi hijo, pasar tiempo con él. Esa es la otra mejilla, por decirlo así. Y tu trabajo no es tu servicio necesariamente. El servicio es algo exclusivo. Es esa milla extra, es ese esfuerzo extra que uno hace todas las noches o todas las mañanas levantándose un poquito más temprano para alistar todo para la familia o llegando en la tarde, noche y arreglando el desorden que quizá hay en casa. Ese es el servicio. Porque el secreto en el matrimonio no es dar el 50% y tú das el otro 50%. Porque cuando tú te casaste frente a Dios en ese altar donde Dios era testigo y donde Dios estaba presente, tú no te casaste para que siguieran siendo dos individuos separados. Tú te casaste para ser uno con tu esposo. Entonces, eran dos individuos, dos seres separados, pero ahora son una sola carne en Cristo Jesús y están unidos juntamente con Él. Por eso no sirve que tú des tu 50 y ella dé tu 50, sus 50, porque de eso no se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de ambos dar el 100%. De que si Jesús
dio el 100% por mi vida, ¿cómo yo no voy a dar el 100% por mi familia? ¿Cómo yo no voy a entregarme por completo, así como Jesús lo hizo conmigo? Jesús en la cruz no dio el 20%, no dio el 30%, no dio el 50%. Él no dijo, hago la mitad y ustedes hacen el resto. ¿Qué sería de nuestra vida si Jesús se lo hubiera dado solo por dar el 50%? No, Jesús en la cruz lo dio todo. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. Hasta el último aliento nos amó. Dijo, fue consumado es. Todo ha sido hecho, todo ha sido provisto para que tú y yo no tuviéramos que ganarnos nada, su favor, su amor, su perdón, la salvación, sino que fue un regalo, un servicio, una entrega total que Dios nos dio a nosotros. Ahora, si Jesús murió por nosotros, que lo amamos, y si Jesús murió aún por la gente que no lo ama, que lo rechaza, que no cree en Él, ¿cuánto más nosotros no vamos a adoptar ese ejemplo de Jesús y vamos a entregarnos por completo a nuestra familia, por completo a nuestro matrimonio, por completo a nuestros hijos? No sirviéndonos a nosotros mismos, sino sirviéndolos a ellos. No para yo sentirme bien y decir cumplí, sino porque realmente es algo que yo veo en Jesús y que quiero hacer en mi familia, en mi casa. Y hay que entregarnos los unos a los otros. El servicio es la llama que va a mantener el amor, el fuego en tu matrimonio. Si tú sientes que las cosas han estado más o menos bien, que hay días donde ni se soporta, hay peleas constantes, donde hay diferencias todo el tiempo, probablemente cada uno esté dando la mitad de lo que tiene, esperando que el otro haga más, porque ya yo hice mi parte. No, no, no. No se trata de hacer tu parte, no se trata de que ella haga la otra parte. Se trata de que los dos trabajen juntos por esa casa, por ese matrimonio, por ese hogar. Y entregarse, sin esperar nada a cambio. Y no se trata de esforzarse más. No se trata de decir, bueno, ahora para servir más a mi casa voy a llegar a lavar los baños. Porque no se trata de eso. Precisamente, el secreto no está en intentarlo más ni en esforzarte más. El secreto está en mirar cómo Cristo me ha servido a mí y en cómo yo miro a Jesús. Y cuando yo entiendo que lo que Jesús hizo por mí es lo que Él quiere que yo haga por los míos, entonces realmente voy a ser un gran servidor. ¿Y cuántos no quieren ser como Jesús? ¿Cuántos no quieren tener esa actitud de servicio, de entrega, de dedicación? No te estoy diciendo ve y sé más servicial, porque decirte eso es como que, bueno, pero ¿qué hago? No, lo que te estoy diciendo es, ve y mira a Cristo, contempla a Cristo, busca a Cristo. Realmente tú vas a entender qué es el servicio cuando comprendas completamente lo que Jesús hizo por ti. Y a veces somos orgullosos y no somos capaces de recibir ese amor que Dios nos entregó. Y como somos orgullosos de no recibir ese amor que Él nos entregó gratuitamente, tampoco lo podemos dar deliberadamente, porque para servir también se necesita humildad. Entonces, ya respondiendo estas tres preguntas, ¿en qué posición te encuentras hoy en cuanto al servicio? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Puedes hacerlas mejor? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué puedes hacer para que tu casa sea una casa de servicio? Uno de los actos de servicio que, enfocándome en los hijos, ¿no? Que casi hemos hablado todo el tiempo de matrimonios. Cuando yo vivía con mis padres, algo que a mi papá le encantaba que yo hiciera por él, todos los días, pero escúchame bien, todos los días, todas las noches, era hacerle masajes. Siempre le dolía el cuello, siempre le dolía la espalda, siempre le dolía los pies. A ese señor siempre le dolía todo. Y él me pedía masajes. Entonces yo sabía que cuando me iba a despedir de él en las noches, porque nunca nos acostábamos a dormir sin despedirnos de besos de nuestros padres, algo que aprendimos en casa, yo ya estaba condenado a hacerle masaje, porque no bastaba con que yo le diera un beso en la cabeza cuando él me decía, ay, hazme aquí, hazme aquí, hazme aquí, 5 minutos y te vas. Y eso, bueno, una que otra vez, chévere, pero yo crecí toda mi vida, desde que tengo memoria,
llevo haciéndole masajes a mi papá. Y él me decía, yo te voy a pagar. 50,000 pesos nunca me pagaba nada. Pero obviamente yo ya después entendí que igual él no me tiene que pagar nada, si ya me da comida, me da techo, me da todo, ¿verdad? Lo mínimo que puedo hacer es un masaje, por más que tenga que ser todas las noches y es justo a la hora de dormir. Y cuando él me llamaba del otro cuarto, Samuel, Samuel, así como con esa voz que él tenía, muchas veces me hacía el dormido, pero de todas maneras entendí que un acto de servicio es algo que no necesariamente siempre tiene que ser pedido. De hecho, el mejor servicio es cuando tú simplemente lo quieres dar. Y hubo varias veces donde yo simplemente iba y le hacía su masaje. Lo que pasa es que él es un poquito exigente. Entonces, aun cuando yo iba a hacerle el masaje de amor y sin que él me lo pidiera, se ponía exigente. Yo le decía, pero disfruta el masaje. O sea, no pidas tanto, pues. Pero así son los padres y hay que amarlos. Y así como ellos dieron toda su vida por ti y se dedicaron a que tú fueras feliz, ¿cómo tú no le puedes hacer un masaje? ¿Cómo tú no le puedes hacer una visita si ya no vives con él? ¿Cómo no le puedes enviar una ofrenda aunque fuera insignificante para ti, pero solo el hecho de decirte, papi, te valoro y quiero servirte, quiero ayudarte, lavándoles el carro, haciéndole las compras, pagándole los recibos como ellos de pronto ya no saben si la tecnología les atropelló, no sé, pero cualquier cosa que no necesariamente te lo tienen que pedir, ve y busca algo en lo que le pueda servir a ellos. Y ya para cerrar, quiero que veamos el último de los actos que Jesús hizo antes de morir en la cruz. Porque algo que me encanta de Jesús es que Él no le bastó con hacer milagros durante su ministerio, porque sus discípulos lo vieron sanando enfermos, levantando muertos, trayendo vista a los ciegos, multiplicando comida para multitud de personas. Lo que Jesús quería dejar como última imagen no eran sus grandes sermones y sus grandes prédicas. La última imagen que dejó Jesús a sus discípulos antes de morir en la cruz fue un acto de servicio. Cuando en la Santa Cena que ellos estaban compartiendo, o en la última cena que estaban compartiendo, Él no solo sirvió el pan y sirvió la copa de vino, sino que además le dijo a cada uno, voy a lavarles sus pies. Y en ese contexto en el que ellos se encontraban, lavar los pies de alguien era un acto muy menospreciable, que se deporbajeaba mucho, porque lavar los pies de una persona era algo que solo los sirvientes hacían con las personas de mayor estatus. Cuando tú ibas a la casa de alguien adinerado, ellos, si tenían sirvientes, como cortesía te decían, ¿quieres que lavemos tus pies? Y para eso no lo hacían ellos mismos como anfitriones, sino que llamaban a los sirvientes. Que en ese contexto sirvientes, pues eran precisamente la gente menos valorada de la sociedad. Y Jesús no dudó ni por un segundo lavarle los pies a sus discípulos, porque él sabía que la mejor prédica, que el mejor sermón, que el mejor mensaje, que el mejor ejemplo que él podía dejarle a sus discípulos no era la resurrección, no era los milagros, no eran las multiplicaciones, fue el servicio. Y pudiéramos decir que el primer mandamiento de servicio que Jesús dejó a sus discípulos, a la iglesia de Cristo, es lo mismo que yo hice con ustedes, ahora ustedes háganlo con otros. Realmente ese fue el primer gran mandato de Jesús, el primer gran mandamiento para la iglesia. Sírvanse a otros. Y vemos en Juan capítulo 13, como unos días antes de ir a la cruz, Jesús junta a sus discípulos y en el versículo 4 vemos que él se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Y sabes, la imagen de Jesús lavando los pies es muy linda porque Jesús le lavó los pies a todos los discípulos. Él no hizo acepción de ningún discípulo. Por ejemplo, cuando pasó por el turno de Pedro, él no le dijo, Pedro,
como yo sé que tú me vas a negar, y de hecho ya te dije que me ibas a negar esta noche antes de que el gallo cantara, entonces a ti no te los voy a lavar. No eres merecedor de que te lave los pies. Jesús al Pedro le lavó los pies también. Y cuando llegó al turno de Tomás, Tomás fue ese discípulo que dudó de la resurrección de Jesús y él dijo, hasta que yo no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús, sabiendo eso, él no le dijo a Tomás, Tomás, sabes que como sé que hay duda en tu corazón y de que no crees completamente en lo que yo voy a hacer, entonces no te lavo los pies. Por aún más impresionante, cuando llegó al puesto de Judas, donde Judas para ese momento ya tenía todo arreglado, ya había apalabrado el monto por el cual iba a vender a Jesús, ya los soldados estaban esperando prácticamente a Jesús. Y Jesús sabía que Judas era el que lo iba a entregar. De hecho, esa conversación ya se había tenido. Y ya Jesús sabía, pero aún así, él decidió lavarle los pies a Judas. Y no escatimó, le lavó los pies a todos. Ahora esa imagen de Jesús lavándole los pies a sus discípulos, con esa imagen ellos se quedan. Y aún así, después de ese acto de bondad, después de caminar 3 años con Jesús y ver todas las cosas buenas que hizo, todos salieron corriendo. Solamente uno de sus discípulos estuvo con él en la cruz, el resto huyó. Pero aún así, Jesús no miró sus defectos, no miró su temor, no miró su pecado, no miró su error ni su condición, y él lavó los pies. Ahora, si Jesús, siendo Dios, se rebajó a servirle a sus discípulos, lavarle sus pies, aún sabiendo que lo iban a rechazar, que lo iban a ignorar, ¿acaso no crees que Jesús pueda hacer lo mismo contigo? Que tú sientes que te has equivocado, que tú sientes que has fallado, que tú sientes que no has hecho las cosas bien, que le has dado la espalda a Jesús, que ya no oras como antes. O mejor aún, ¿acaso tus hijos o tu esposa no merecen el servicio de parte tuya? Y tú me dices, no, es que ya no me respetan, ya no me valoran, me ignoran, hablan de mí como si fuera el menos de lo menos. Pues sabes que si Jesús no miró tu condición para lavarte los pies y restaurarte, tú tampoco te enfoques en los defectos de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, al momento de brindarles un servicio. Porque así como tú no eres merecedor de la gracia de Dios, por tus actos, el amor de Dios que es más grande que nuestros actos y que mora en nosotros, con ese mismo amor, tú sirve a los demás, empezando por los de tu casa. Te dejo con esta última frase que alguna vez escuché y resonó mucho en mi cabeza, que decía que si tú te sientes muy grande para cuando se te pide hacer algo pequeño, probablemente seas muy pequeño cuando se te exija algo mayor. Recuerda que como Jesús predicaba y como nos enseñó con su ejemplo, el que quiera ser el mayor debe servir a los demás. Si tú quieres ejercer autoridad, si tú quieres tener respeto de la gente, si tú quieres que se te recuerde por algo, entiende que tienes que servir a los demás. Entiendes que tienes que entregarte por tu casa, por tu familia. Así que si en este lugar hay personas que hoy dicen, yo quiero ser ese servidor, yo quiero parecerme más a Cristo, yo quiero entender el valor del servicio, quiero tener un corazón de servicio. Si tú dices que sí a esa última pregunta que te hago el día de hoy, quiero que te pongas de pie y me permitas orar por ti en esta mañana. Y si tú estás ahí con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si los tienes cerca, si viniste con ellos, agárralos de la mano, abrázalos, júntate con ellos. Y entiende lo siguiente, que la verdadera revolución no son las armas, no es la guerra, no es la política, no son las ideas, no es el poder, no son las riquezas, no es la influencia. La verdadera y gran revolución es el servicio. Cuando entendemos que todo está en el servicio y que yo voy a hacer con los míos lo mismo que Jesús hizo por mí. Así que en el nombre de Jesús hoy oro, Padre, por cada familia aquí representada, por cada hogar que hoy ha venido, Señor, y que ha tomado la decisión de decirte sí, Señor.
si queremos comprometernos contigo, si queremos amar como tú nos amaste, si queremos vivir la vida como tú nos enseñaste a vivirla. Te pedimos perdón si ha habido discordia, si ha habido peleas, si ha habido pleitos, si han habido diferencias, si ha habido irrespeto o deshonra de parte de nosotros en nuestro matrimonio, Señor. Yo te pido que tú sanes, que tú restaures, Señor, cada relación, cada herida, Padre. Que traigas de nuevo ese primer amor en los matrimonios, en los padres, en los hijos, en los hogares, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que Ríos de Vida será una iglesia de familias fuertes, donde no se hablará de divorcio, donde no se hablará de separación, donde no se hablará de peleas, de rencores ni de odios, Señor, donde nos amaremos con ese mismo amor que tú nos amaste, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo matrimonio que necesite, Señor, hoy reavivarse en ti, Señor, que tú vengas a su vida, que tú puedas brotar y puedas traer un bautizo nuevo de amor, Señor, de gracia y de perdón. Que podamos entender, Señor, que tú nos amaste primero y con ese mismo amor nosotros amaremos de vuelta. En el nombre de Jesús. Y si tú lo crees conmigo, quiero que digas un fuerte amén y amén. Y levantes esas manos conmigo al cielo y le des gracias a Dios. Dile: Dios, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por el hogar que tú me has dado, Señor. Gracias por el matrimonio con el cual me has bendecido. Yo lo valoro, yo lo cuidaré, Señor, y te daré cuentas en el cielo de lo que tú me has entregado como primer ministerio, que es mi familia, en el nombre de Jesús. ¿Y qué te parece si terminamos adorando a Dios y diciéndole: Señor, oh, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido misericordioso, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Gracias, Señor.